Porque la lucha, la calle, la movilización, la protesta es inherente. Siempre fuimos así los docentes. Entendíamos que había que luchar para avanzar cuando había condiciones para avanzar, pero también entendemos que hay que luchar y marchar cuando vienen por nuestra conquista. Así que por eso estamos marchando hoy desde todos los rincones de la patria y confluyendo acá a la sede del poder político donde se toman las decisiones. Marchamos por la dignidad, marchamos por el pueblo argentino, marchamos porque si no terminamos con este terrible ajuste y la vuelta del Fondo Monetario Internacional a dirigir la Argentina, vamos a terminar con salarios de hambre, con gente en la calle, con una sociedad como ya lo sufrimos y con una economía totalmente destruida. También se educa, yo pido ya, por más derecho, basta el ajuste, la patria vamos a liberar. Compañeros, Leticia Cossetini, una pedagoga de mi provincia, decía: la historia se hace a fuego lento y el pueblo sabe que el maestro es el viento. Somos ese viento, compañeros y compañeras, somos ese viento que tiene que encender la llamarada para construir un paro nacional. Con nosotros solo no alcanza. Unidad de los trabajadores a seguir peleando, a continuar la lucha, a no bajar los brazos. Gracias, fuerza, más unidad, más organización. Un gran abrazo. Gracias a todos. Estaba viendo las impresionantes imágenes de la movilización de la Marcha Federal Educativa. Bueno, aplausos para los maestros que realmente están resistiendo a este gobierno realmente que prácticamente lo va a dejar sin presupuesto a la educación. Bueno, estamos por hablar con el diputado provincial Carlos Delfrade. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Muy bien, la verdad que muy bien, y además con esta preocupación que compartimos y la admiración por el trabajo y la militancia de las docentes y los docentes. La semana pasada en la legislatura, sobre tablas, hicimos votar una declaración de interés legislativo justamente por esta marcha federal docente. Sí, otro tema que está de terror, digamos, ¿no? Pero se está tratando mucho, es que ya se instaló el Fondo Monetario Internacional, o sea que ninguna sorpresa, esto estaba totalmente preparado, seguramente en campaña ya estaba preparado del gobierno nacional.
¿Cómo ves esta situación? Porque estábamos viendo lo que le pasó, estaba escuchando a Grecia, por ejemplo, los últimos 8 años de intervención, 13 ajustes a las jubilaciones y un desastre total. ¿Qué es lo que se nos viene para nosotros, Carlos? Nosotros tenemos como historia en la Argentina 21 procedimientos de crédito stand-by de parte del Fondo Monetario Internacional desde 1958 en adelante. Esto empieza en la Argentina en 1955, cuando se produce el golpe contra el segundo gobierno de Perón. A partir de ese momento la Argentina ingresa en el Fondo Monetario Internacional y, como siempre, el argumento del fondo en estos 21 procesos históricos de intervención en la economía argentina han sido siempre 2 cuestiones básicas. Reducir el costo argentino, que para ello es reducir el costo laboral, y el costo laboral tiene que ver con jubilaciones, con vacaciones, con convenios colectivos de trabajo, y por el otro lado lo que significa el déficit fiscal, que es el viejo verso de los sectores empresariales en la Argentina, para que el Estado esté subordinado a lo que dicen las grandes empresas. Este es el problema, es un proyecto político-económico que siempre vino de la mano de la dictadura y que en democracia nosotros lo hemos sufrido a partir de los años 90, cuando Menem se saca la careta, deja de lado lo nacional y popular y se convierte en un emisario de estos grupos. Esto de hoy es mucho más profundo, la dependencia cada vez es mayor, y creo que, como efectivamente vos decís, Oscar, esto estaba planificado desde el momento 1. Sí, el tema de las tarifas también es un tema. ¿Por qué nosotros tenemos que pagar una rentabilidad altísima a las empresas de energía cuando reduciendo el costo, porque todavía no sabemos cuál es el costo de la energía, y realmente nosotros tenemos que pagar la ganancia? ¿Es así? ¿Vos lo ves de esa forma? Yo creo que el gobierno que tenemos es la representación de los sectores dominantes en la Argentina en relación directa con los capitales transnacionales. Aranguren, el ministro de Energía de la Nación, es un hombre que durante toda su vida trabajó para la empresa Shell. La Shell tiene socias en todo lo que tiene que ver con la producción y distribución de la energía, y claramente en estos años del gobierno macrista, las empresas vinculadas al sector eléctrico son las que más ganaron, y efectivamente esa ganancia la termina pagando el pueblo a través de los aumentos tarifarios. ¿Cómo ve la situación de la provincia, Carlos? A mí me preocupa mucho, especialmente en la cuestión política económica, porque lamentablemente se ha firmado un pacto fiscal que ha dejado muy atado al Estado santafesino. No hay absolutamente nada de la deuda histórica que tiene la nación para con la provincia, 50.000 millones de pesos. Nos hemos endeudado en dólares con los bancos extranjeros, que son los que le prestan el dinero al ingeniero Mauricio Macri, en un discurso increíble que en ese momento escuchamos en la legislatura. Y para colmo de males, todo arreglo con el Fondo Monetario Internacional en la historia argentina siempre vino de la mano con el otro lado, la otra cara de la moneda, que es lo represivo. La Argentina se instala a partir del discurso de Patricia Bullrich de asumir el relato del combate contra el narcotráfico. En realidad lo que se hace es un gran relato de control social. Por eso ahora quieren que todas las provincias, incluso Santa Fe, se adhieran a esta falsa ley de narcomenudeo, que lo único que hace es multiplicar el narcotráfico, garantizar el negocio y llenar las cárceles hasta colapsarlas de pibas y de pibes pobres, con lo cual hay más control social que tranquilidad para la vida cotidiana de las santafesinas y los santafesinos, para ir y volver del trabajo, para ir y volver del estudio. Te agradezco, Carlos. A vos, muchísimas gracias, Oscar. Rodrigo González, abogado especialista en Derecho de Autor, ya casi es parte de Los Olvidados TV. Hemos hablado con él varias veces sobre esta temática en relación a la música. Hemos hablado sobre el compositor, hemos hablado sobre el intérprete. Nos queda una figura por tratar y después pasaremos a otro tema que ya le vamos a adelantar. Buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. No, siempre. por favor. Nos queda el productor fonográfico, ¿no? ¿Quién es el productor fonográfico?
El productor fonográfico jurídicamente es la persona física o jurídica, es decir, puede ser un músico, puede ser un empresario, puede ser una empresa, que tiene la iniciativa y la responsabilidad económica para la primera fijación sonora de una interpretación, una ejecución u otro tipo de sonidos. Normalmente en la actividad musical es el que graba, el que posibilita que el músico pueda acceder a la producción, al disco, ya sea el mismo músico, mediante una autogestión, otra persona física que no sea el músico, pero que financie esa grabación, o normalmente la empresa discográfica, ya sea una multinacional, ya sea las llamadas empresas independientes, pero como figura jurídica de empresa. Claro, yo pensaba en los sellos discográficos, que es lo que a uno se le viene a la cabeza enseguida, Claro. pero yendo al terreno local, es muy habitual que el mismo músico sea el propio productor de su trabajo. Sí, actualmente cifras que vienen de Europa, de España, más o menos, que es lo más actualizado que encontré, hay un 30% de la industria que está ocupando la música independiente, concebida como normalmente pasa acá en Argentina, que es el músico, cuando controla los derechos de explotación y de comercialización de ese fonograma, independientemente del soporte, pero que no tiene una vinculación jurídica con otra persona, una empresa. Es decir, ese control, esa decisión de si se va a reeditar el disco o si se va a celebrar un contrato de licencia, la tiene el mismo músico. Llegando a una conclusión en la que el ejemplo ideal es el músico como autor, intérprete y productor de su propio material. Ese sería, por ejemplo, podemos citar a Lisandro Estimuño, por ejemplo, que es autor, intérprete y productor. Ese sería un ejemplo actual. Bien, así como está Sadaic para los compositores, ADI para los intérpretes, ¿cuál es la entidad que nuclea a los productores fonográficos? Los productores fonográficos tienen una entidad que se llama CAPIF, que es la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas, que gestiona colectivamente los derechos conexos de los productores en la actividad musical. Es muy importante porque cuando se trata de llevar adelante efectivamente el ejercicio del derecho, es decir, no la mera gestión individual, se requiere esta entidad para poder controlar las utilizaciones, sobre todo en el mundo digital, que son cada vez más frecuentes las infracciones por derecho de autor. Es muy importante, recordemos que no es ADI-CAPIF. ADI-CAPIF es una entidad formada por ADI, intérpretes, y por CAPIF, productores, pero que recauda. CAPIF va a distribuir a los productores y ADI va a distribuir a los intérpretes. Bien, para ir haciendo un cierre, Sí. el músico, compositor que va a actuar como productor independiente, ¿a dónde puede recurrir para buscar información, más allá de recurrir por ahí a algún especialista como vos, pero información general para saber hacia dónde tiene que ir? Lo que yo siempre recomiendo es consultar la página del Instituto Nacional de la Música, INAMU, que tiene mucho material de fácil lectura respecto a la gestión de los derechos intelectuales. Al mismo lugar tendría que recurrir, por ejemplo, el músico que es contratado, que tiene la posibilidad de ser contratado por una empresa discográfica para ver cómo preservar sus derechos. Sí, el músico considerado como independiente tiene esa posibilidad del Instituto Nacional de la Música, pero primeramente tiene su asociación de músicos independientes que lo va a tener más cercano y también va a encontrar mucha información. Acá tenemos a SUMA, en Santa Fe, y en Buenos Aires una de las más conocidas es la UMI. Se brinda mucha información. Lo ideal es lograr que el músico como actor y como protagonista tenga la posibilidad de generar una duda, es decir, ¿conviene firmar con una empresa discográfica, ya sea con una discográfica o con una editorial musical? Sí, en términos de plazo, en términos de regalías, ¿conviene? ¿O conviene afrontar la autogestión? Esa sería la gran disyuntiva. Claro. Puede ser que una u otra posibilidad sea más conveniente. Claro, pero siempre la idea es que pueda saber cuáles son sus derechos. Sí, exactamente. Bueno, te agradecemos muchísimo. Con esto dimos como una especie de cierre al tema de derechos intelectuales Bien. en materia musical. ¿Qué vamos a tratar en la próxima? Vamos a ¿Dónde nos empezar, vamos a meter? vamos a migrar un poco el tipo de obra y vamos a entrar en lo que es la obra literaria
los libros y otras publicaciones, específicamente las ediciones literarias. Vamos a ver cómo es el modelo de negocio que tiene una editorial independiente, una editorial más grande, una propia autoedición de un escritor, por ejemplo. Perfecto. Vamos a empezar con ese tema. Así que ya le vamos diciendo a los muchos escritores, poetas que tenemos como seguidores del programa que estén atentos. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias a ustedes. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas.